El informe de salud más sofisticado del mundo, que es como empieza vuestro informe. La verdad es que aluciné. Nosotros lo que hacemos es sacar el material genético, aislarlo. Entonces la sangre no la analizamos como tal, sino que analizamos los genes y el ARN. Te damos los resultados y te damos qué hacer con estos resultados, cómo activar y desactivar aquellas cosas que están funcionando bien y mal. Hola, soy Jordi Vidal y te doy la bienvenida al podcast Happiness Destination by Udon. Aquí encontrarás entrevistas a 28 referentes mundiales del mundo de la felicidad que contribuirán a aumentar tu felicidad a otro nivel. Si quieres más estrategias para aumentar tu felicidad, descárgate las herramientas de alto valor que te dejo en la bio. Y lo más importante, suscríbete a este canal y compártelo con todos tus amigos. Me has hablado también de la epigenética, me has estado hablando. Me gustaría también que nos explicaras para nuestros seguidores cuál es la diferencia entre la epigenética y la genética y cómo influye cada una, qué porcentaje de influencia tiene cada una, porque muchas veces tenemos la tendencia de hablar de decir, oye, esto es todo la genética, ¿no? Lo típico que se habla, ¿no? Nos gustaría que nos matizaras un poco esta diferencia. Claro, mira, y voy a añadir incluso también la transcriptómica, para si no, pues, si no fuera simple, vamos a simplificarlo aún más con la transcriptómica. Perfecto. La genética son los genes que tenemos. Nosotros tenemos aproximadamente 23.000 genes en nuestro organismo, son nuestro libro de instrucciones y ya está. Simplemente son los genes que tenemos, que nos han tocado y que hemos heredado el 50% de nuestro padre y el 50% de nuestra madre. Estos genes no los vamos a cambiar, porque es imposible, no podemos, de momento, incido en esto porque sí que se podrá, pero de momento es lo que nos ha tocado. Nosotros no podemos coger un gen y cambiarlo por otro. Es lo que hay, es lo que tenemos y son las cartas que nos han tocado. ¿Qué pasa? Lo que sí que podemos cambiar es cómo estos genes se activan y se desactivan. Esto es la epigenética. La epigenética lo que te dice es si tienes un gen activo o lo tienes apagado, ¿no? Entonces, esto sí que se puede modular. Pero yendo más allá, nosotros lo que hacemos es analizar la transcriptómica. Ya no únicamente te dice si está encendido o apagado un gen, sino también te dice la intensidad de encendido o la intensidad de apagado, ¿no? Entonces, claro, todo es un proceso, ¿no? Analizar la genética es muy interesante para detectar si tienes un determinado polimorfismo, que estos son enfermedades que si te ha tocado, te ha tocado. Y entonces, si tienes una determinada mutación, es seguro que tendrás la enfermedad, pero esto es igual menos del 5% de las enfermedades, ¿no? Es un polimorfismo, es una cosa pues que es anómala y que esto, por mucho que tú incidas en ello, ¿no? A través de dieta, de suplementación, de buenos hábitos, la enfermedad la seguirás teniendo. Podrás mejorar, evidentemente, pero la enfermedad la tendrás. Entonces, luego hay el resto de enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿no? Que esto sí que se puede modular y sí que se puede prevenir, ¿no? Y esto ahí es donde incide la epigenética y la transcriptómica, que nosotros viendo cómo estos genes se activan y se desactivan y la activación, el grado de activación, nosotros podemos decir, cuidado, aquí te está saltando una alerta porque tienes este grupo de genes fuera de lo normal en términos de activación, por lo tanto hay que corregirlo, ¿no? Antes de que realmente venga la enfermedad. Y entonces es por eso que el peso es distinto. Yo no te diría, un test de ADN, por ejemplo, o analizar el ADN, ¿tiene sentido? Sí. Sí, precisamente lo que estás buscando es esta mutación concreta que, entre comillas, no podrás revertir. Pero no tiene más sentido, aparte de ver un polimorfismo, ver cómo se están activando estos genes ya para el 95% de enfermedades restantes, ¿no? Pues para prevenirlas, y ya no solo para prevenir enfermedades, sino para nosotros estar en plena forma. Ver que nuestro genoma se está expresando en su estado óptimo y no luego pues a toro pasado empezar a buscar fármacos, medicina reactiva, ¿no? Sino siendo nosotros proactivos. Total, hablas mucho de un tema de preventivo, ¿no? Hablas un tema mucho también de nutrición preventiva, deporte preventivo, etc. Yo cuando recibí el informe de salud más sofisticado del mundo, que es como empieza vuestro informe, la verdad es que aluciné, porque dije, ostras, esto es increíble, ¿no? Súper completo y tal. La verdad es que me inspiró mucho este informe y lo he recomendado muchísimo. Me gustaría que nos explicaras un poco cómo funciona este informe. Hay un primer momento que se toma una analítica y entonces que nos explicas un poco este proceso. Claro. Este informe, la parte buena es que ya está en el mercado, se puede adquirir
Entonces, todo parte de una muestra de sangre, es decir, al final el proceso es el proceso convencional de una muestra de sangre cuando te vas a hacer una analítica. Vas a un centro, te sacan sangre y la diferencia está en que esta sangre nosotros lo que hacemos es sacar el material genético, aislarlo. Entonces la sangre no la analizamos como tal, sino que analizamos los genes y el ARN, ¿no? Esta expresión, esta activación de los genes. Entonces nosotros cuando secuenciamos todo esto en nuestro laboratorio, que al final secuenciar significa pues coger toda esta información, que son muchísimos y muchísimos datos, y luego ordenarlos, ¿no? Y estructurarlos, clusterizarlos para que tengan algún sentido, porque si nosotros cogiéramos y te diéramos todo el listado de tu código genético y la activación de cada uno de los genes, probablemente no entenderías absolutamente nada, ni yo tampoco, ¿no? Entonces, la ventaja que tenemos nosotros respecto a todo, ¿no? a todo lo que sería este mundo, es que nosotros tenemos unos algoritmos que recopilan esta información, sacan toda la paja, para decirlo fácil, y una vez sacado todo lo que no interesa, con todo lo que interesa, clusterizan o cogen grupos de genes por funcionalidades del organismo. Es decir, tú tienes unos genes que están realizando una determinada función en tu organismo y tienes otros que realizan otra, ¿no? Por ejemplo, tienes genes pues, que combaten las infecciones, igual que tienes genes pues, que están más relacionados con lo que sería la inflamación, y tienes genes que están relacionados con el sistema nervioso. Por lo tanto, la gracia de todo esto es que no únicamente analizamos gen por gen, sino que cogemos un grupo funcional de genes y vemos cómo se está comportando en el organismo, ¿no? Entonces vemos los mecanismos compensatorios que tienen los genes, porque igual uno está muy activado, pero hay otro que inhibe esta activación, ¿no? Entonces, más 1 menos 1, 0. Pues nosotros lo que vemos es todo esto, el cómputo global, vemos si está muy alterado respecto a una muestra normal, que sería, es decir, hay como unos estándares. Cada grupo de genes tiene como el estándar de lo que sería normal, o lo que sería correcto, ¿no? Entonces nosotros lo comparamos con esta normalidad y vemos cuánto de alterado está, y ahí entonces es cuando generamos el informe, ¿no? Los resultados genéticos. ¿Qué tendríamos? Pues por ejemplo, hablando de grupos funcionales, metabolismo, ¿no? Cómo estamos metabolizando o absorbiendo carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, aminoácidos, glicanos, etc. Por otra parte tendríamos los sistemas del organismo, ¿no? Es decir, sistema nervioso, en qué estado está, el sistema inmune, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, el sistema endocrino, etc. Por otra parte tendríamos lo que sería marcadores más relacionados con envejecimiento, ¿no? Es decir, cómo degradamos los tóxicos, cómo envejecen nuestras células, cómo están nuestros ritmos circadianos, cómo nos adaptamos al ambiente. Y ya finalmente tendríamos lo que sería desequilibrios del organismo, ¿no? Cosas que están funcionando ya mal de por sí y hay que entender por qué, ¿no? Desde procesos víricos, parasitarios, infección en general, procesos inflamatorios, alguna desviación del estado inmunitario, algún problema a nivel neuronal, ¿no? Entonces al final es mirar de forma holística todo lo que está pasando en el organismo, y una vez tenemos todos los biomarcadores, porque al final ya no es analizar una parte del organismo, sino que es verlo todo, luego realizamos un plan de acción para que puedas corregir aquellos biomarcadores que están fuera de la normalidad, ¿no? Que esto sería otra de las diferencias con una analítica. La analítica te dice lo que tienes mal, te cuesta un poco entenderlo muchas veces, y luego, ¿qué haces, no? Pues claro, buscas a Google, te aparecen biomarcadores relacionados con el cáncer, te asustas, vuelves al médico. Esto no tiene sentido. Nosotros lo que hacemos es te damos los resultados y te damos qué hacer con estos resultados, cómo activar y desactivar aquellas cosas que están funcionando bien y mal. Muy bien, también vi que, claro, estaba muy relacionado por lo que tú comentas con tema de nutrición y con tema de suplementación, etcétera, etcétera, y con esas recomendaciones a través de una dietista, ¿verdad? También, porque hay como una consulta con una dietista. ¿Nos podrías explicar un poco el detalle de esto? Sí, es decir, nosotros una vez tenemos ya los resultados y el plan de acción, luego se suma también la parte más personal, ¿no? Que es decir, si tienes alguna duda a la hora de interpretar los resultados, si quieres un poco de más información acerca de un determinado biomarcador, si quieres profundizar más acerca de una sintomatología y correlacionarla con el resultado como tal. Nosotros tenemos una experta en psiconeuroinmunología, bueno, es experta en varias cosas, pero sobre todo en psiconeuroinmunología, inflamación y nutrición. Entonces, ella lo que hace es asesorarte para que puedas exprimir al máximo estos resultados. Entonces, cada vez más estamos creciendo en equipo, entonces cada vez tenemos más profesionales. Ahora la ventaja que tenemos es que ya tenemos convenios y colaboraciones con muchos profesionales ahora mismo en España,
Entonces, pues te podemos derivar en función del profesional y en función de tus necesidades a aquel perfil que más se adapta a ti. Muy bien, porque yo algo que siempre comento a raíz de haberos conocido es esa diferencia entre nutrición y alimentación, que no es Totalmente. lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? A ver, alimentación, tú puedes es comer. Básicamente tú puedes comer un plato de pasta, un plato de arroz, pollo, verduras o ultraprocesados. Puedes comer de todo, ¿no? Esto es alimentarse, simplemente pues comer. Pero la nutrición es todo lo que hay detrás de esta alimentación, es lo que hay detrás de los alimentos. Un determinado alimento se va a transformar en energía en tu cuerpo y esta energía puede ser más útil, menos útil, puede impactar en otras partes fisiológicas del organismo o no, ¿no? Entonces, lo importante sobre todo es entender de nutrición, es decir, de qué es lo que está pasando con cada uno de los alimentos que ingerimos, ¿no? Y ahí es donde está el verdadero valor.